Mateo. Mateo 24, porque habíamos quedado que íbamos a tocar los textos, estos textos que son tribulacionarios de Mateo. Mateo capítulo 24 y Mateo capítulo 25. Hoy vamos a estar tocando Mateo capítulo 24, hablando de si ya estamos en los tiempos. Porque algunos dicen que ya estamos. ¿Usted qué cree? ¿Que ya estamos o que ya merito? Sí, pues sí, porque algunos dicen que ya estamos, otros no, que ya merito. Este es el último discurso de Jesús aquí en Mateo. Mire lo que dice el Señor en su palabra. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiéndole, Él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios bendito, por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Te pedimos que nos hables al corazón, que edifiques a tu iglesia en esta noche. Que la carne no tome ninguna gloria, porque toda la gloria y la honra te pertenecen a ti, Señor. Utilízame ahora como instrumento útil para llevar tu palabra, para edificar a tu iglesia. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que quites todo estorbo, todo aquel pensamiento que pueda estarnos perturbando, toda aquella situación que no nos deje, Señor, entender tu palabra. Aparta de nosotros todo pensamiento que nos distrae. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Que ponga gracias también en mí, Señor, en el momento de que llevo tu palabra. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Háblanos al corazón en esta noche. En Cristo Jesús. Amén y amén. Nos acercamos a una transición de este mundo al establecimiento del reino justo y verdadero de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Al establecimiento de su reino. Nos estamos acercando. No es que todavía estemos, no estamos en los tiempos finales, todavía faltan un montón de cosas que ocurran. Pero por todas las cosas que usted está viendo, los acontecimientos que usted está pasando y tantas cosas que vienen a nuestra mente, piensan algunos de que ya están o ya estamos en los tiempos finales. Estamos en una época todavía que nos estamos acercando al momento de la transición. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia está aquí todavía. Entonces estamos en ese momento de transición. Nosotros somos pretribulacionales. ¿Qué significa eso? Que la iglesia va a ser raptada antes de la tribulación, y es el rapto de la iglesia el que da lugar a todos los eventos. Eso es lo que nosotros creemos. Esa es nuestra posición teológica, que es el rapto de la iglesia el que va a dar inicio a todo esto. Algunos, como ya los hemos tocado en otros momentos, creen de que la iglesia va a pasar por toda la tribulación. Nosotros no creemos que la iglesia va a pasar por toda la tribulación. Y si en caso llegare a pasar, pues porque algunos piensan que va a pasar, no vamos a estar en el día de la ira del Dios Todopoderoso. Ahí ya no. O sea, todavía si va, ahí ya no vamos a estar. Porque la palabra de Dios es bien clara. Dice que no hemos sido puestos para ira, sino para salvación. Y aunque usted pasara un momento de las cuestiones difíciles, aunque teológicamente no lo creó, en el momento del día de la ira, ahí ya no vamos a estar nosotros. Porque Cristo viene por su iglesia. Ya vamos a ir viendo estas cosas que están acá. ¿Por qué? Porque estamos en esa situación de transición de este sistema de gobierno corrupto, idólatra, codicioso y vanaglorioso. Porque en este mundo ahorita todo se basa en eso. Codicia, vanagloria, corrupción. ¿Qué no hay? Pleitos, envidias. Envidias hasta en la iglesia, hermano. Problemas hasta en la iglesia, hermanos que se pleitean, otros aquí. Es un problema que tenemos, pero bárbaro. Pero somos hijos de Dios. Cuando suene la trompeta, ¿qué estarás haciendo? Es la pregunta que debemos de hacer. ¿Qué estarás haciendo cuando suene la trompeta?
Pero no lo quiero afligir mucho. Vamos a ver lo que dice aquí el Señor en su palabra. Dice, cuando Jesús salió del templo, y se iba. Jesucristo en esta parte de la palabra del Señor está hablando de una profecía. Está prediciendo la destrucción total del templo. Dice, cuando Jesús salió del templo. Y empezaron ahí, dice que los discípulos se acercaron y le mostraron tantas cosas hermosas de las que había en el templo. Y nótese esta cosa que es bien importante. Debemos nosotros de leer un poquito el contexto de esta parte, porque los discípulos corren a mostrarles las cosas maravillosas del templo. Porque dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle ¿qué? Los edificios del templo. ¿Y por qué se acercaron a hacer eso? Mire lo que dice el contexto. Vamos un poquito atrás, siempre ahí en Mateo, en el capítulo 23, del verso 37 en adelante. Mateo 23, 37. Lo tiene. Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisisteis? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¡Qué tremendo! Híjole, hermano. Ahora, ¿cómo responde usted ante esta situación que el Señor Jesús está planteando aquí? ¿Cómo respondemos nosotros como hijos del Señor? ¿Qué decimos referente a esto, a estos acontecimientos que nos están pasando o que van a ocurrir o que ya estamos en el momento de esa transición? Nos estamos acercando a esa transición a pasos agigantados. Ahora hay variantes del COVID, el Aries, no sé cómo es que se llama. Eres, no sé, como usted, ahí le ponen un montón de nombres. Y la gente, ¿qué es la pandemia del siglo? ¿Qué es de la tribulación? Para que haya eso, hermano, tiene que haber guerra, tiene que haber hambruna, tiene que haber pestilencia, tiene que haber de todo en un mismo momento, todo conflagrado. Eso no lo estamos viendo ahorita. Y el Señor le dice, hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero ¿qué decimos nosotros ahora? Bueno, soy salvo. ¿De qué me preocupo? Así dicen algunos y viven como que no pasara nada. Yo soy salvo, ¿y de qué me preocupo? En salvándome yo. Porque algunos así dicen. En salvándome yo. No me interesa. No me interesa que se condene mi vecino. No me interesa que se condene mi hermano. No me interesa. Si se condenan, que se condenen. ¿Será esa nuestra verdadera situación, una respuesta a lo que el Señor Jesús está completamente preocupado? Porque Cristo se ve preocupado. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. ¿Cómo quise yo traerte como la gallina mete a sus polluelos debajo de sus alas? Y qué cosa más maravillosa, hermano. ¿Ha visto usted cómo protegen las gallinas, los patos, los chompipes, los águilas a sus crías? Usted está el pollito debajo de esa ala y usted no se le puede acercar. Nomás se le quiere tocar a usted y la gallina ¿qué hace? Lo picotea. Lo picotea. Y eso era lo que Jesús quería, proteger a Israel. Pero ellos no quisieron. Y muchas veces nosotros estamos viviendo de esa misma manera. Y algunos creemos, no es importante hablar de esos temas, pastor. ¿Para qué vamos a predicar de eso? No predique de eso. En muchas iglesias no les gusta predicar de la tribulación, hermano. No les gusta hablar de estos temas que son completamente proféticos. Hablar de los últimos tiempos, dicen algunos pastores, eso es terrorífico, es terrorista. Y por eso en muchas iglesias no tocan ni Apocalipsis. No lo leen. ¿Por qué? Porque les causa estrés, les da miedo y prefiero no leerlo.
¿Y cómo empieza Apocalipsis? Bienaventurado el que lee. Bienaventurado el que lee. Glorioso, dichoso. Qué hermoso. Pero muchas veces esa es nuestra forma de ver. Porque nos da miedo hablar de las últimas cosas. Nos da miedo meter la pata en lo que vamos a predicar. Si es que no es usted, lea, cumpla su tarea, lea, escudriñe las Escrituras. Si el Señor así nos dice, a eso nos manda, escudriñar las Escrituras porque ellas son las que hablan de mí, ellas dan testimonio de mí y en ellas encontraréis la vida eterna. Si solo tenemos que leer, solo tiene que hacer su tarea, usted como hijo de Dios, como discípulo de Cristo. Es lo que tenemos que hacer. Pero claro, a algunos no nos gusta leer la Biblia. Nos gusta leerla de pasadita, como que fuera un paquín. Así nos gusta leerla. Pero leerla a conciencia de saber de que esas cosas, de lo que está ocurriendo o de lo que va a pasar, eso no. Porque da miedo, pastor. De eso no hay que hablar, no predique de eso. Pastores que así han dicho. Eso es terrorífico. Metiéndole miedo a la congregación. Eso no es meterle miedo, eso es hablarle y preparar a la congregación de los eventos que vienen por venir. Situaciones que van a estar muy difíciles. Que como les digo, en nuestra posición teológica nosotros creemos que la iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación. Pero hay otras posiciones teológicas que dicen que van a estar un poquito después de la mitad de la tribulación. Así dicen algunas. ¿Y qué tal si nuestra posición teológica está equivocada y nos vamos a echar la primera mitad? Ah, no, me engañaron, eso es un fraude. Eso diría usted, ¿verdad? Porque solo le enseñaron una posición teológica. En los estudios bíblicos es por eso que debemos de tocar todas las posiciones teológicas, cosa que ya lo hicimos. Para que usted diga, a mí nunca me hablaron de eso. No, hay posiciones teológicas. Hay situaciones diferentes de pensamiento, porque la interpretación de la palabra de Dios no es de interpretación privada. No es lo que yo digo, es lo que la palabra del Señor dice. Y puede ser que estemos equivocados en algunas cosas. En algo que sí, no debe de estar usted equivocado y que Cristo viene. Cristo viene, eso sí, definitivamente. Viene, porque viene. Y viene por su iglesia. Y ya vamos a tocar más adelante ese punto que es bastante interesante. Esa cuestión de la venida. Algunos recuerden que nosotros somos llamados ¿a qué? A dar testimonio. Nosotros somos llamados a manifestar nuestra fe, a enseñar la verdad, ser una fuente de luz. Si eso es lo que somos, somos la sal de la tierra. Somos la sal de la tierra, somos la luz de este mundo. Y nosotros como esa sal y como esa luz, debemos de advertirle al mundo que está yéndose en un camino de pecado y que se está hundiendo y que se va a condenar eternamente y por siempre si no se arrepienten de sus pecados. Porque muchas veces nos han enseñado un evangelio fácil. No, hombre, salvo siempre salvo, usted chupa y siga. No, brother, no es así la cosa. Somos luz en medio de las tinieblas. Y como luz nosotros debemos de testificar. Debemos de testificar. Ya vimos ese contexto donde dice que Israel ha matado a cada uno de los profetas que le enviaron. A cada uno. Hasta Jesucristo, hermano. Y si usted se da cuenta, ¿quiénes fueron los que hicieron todo eso? Los religiosos. Que es lo más difícil. El problema no viene del mundo. El problema viene de adentro, hermano. Los mismos religiosos. Aquellos que se creen hipersantos, porque hay algunos que son más santos que usted, y no hay como usted, no hay como él es lo mejor de lo mejor de lo mejor, la crema innata de la santidad. Ese es el problema. Y dice que Israel, que matas a tus profetas, mató a cada uno de que le enviaron, a pesar de que Jesús traía pensamientos de bondad, de amor y de paz. Mire lo que dice el Salmo 118, verso 26, si no me equivoco. Salmos 118, 26. Salmos 118, 26. Vamos a ver. Bendito el que viene en el nombre de Jehová.
Y eso fue lo que el Señor Jesús les dijo. Es que esta gente es el demonio. No les puedo decir otra cosa. Son más que el demonio. Y si yo quisiera les zampo una denuncia, pero no quiero. Y los meto presos durante 3 años. Porque eso es delito. Es delito interrumpir. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. ¿Se da cuenta? Bendito el que viene. Y a esto es a lo que se está refiriendo el Señor. Y aquí vemos que Jesús va saliendo y va caminando y sus discípulos empiezan a hablarle a Cristo. Y en este momento que Él está hablando de Israel, donde le dice, ven, quiero darte salvación. ¿Qué es lo que encuentra de Israel? Dice, he aquí y no quisisteis. ¿Qué significa esto, no quisisteis? Que fuiste rebelde. No aceptaste el llamado de la salvación de Jesús. No aceptaste cuando Cristo te dijo, ven, quiero darte salvación. He aquí el tiempo aceptable. No quisiste. Hubo rebeldía en el corazón de Israel. Y por esa situación es que el reino de Dios no se establece en el tiempo de Cristo. Y vemos un poquito más atrás en Jeremías, en el capítulo 30 y en el verso 7, porque estos textos son completamente tribulacionarios, son específicamente para el pueblo de Israel. Mire lo que dice Jeremías 37. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será liberado. Es tiempo de angustia para Jacob, específicamente para el pueblo de Israel. Por eso nosotros creemos que la iglesia va a ser arrebatada antes, y es el rapto de la iglesia el que da el inicio de todos estos eventos proféticos. Qué maravilloso es el Señor con nosotros, que nos ha dado esta salvación tan grande. Cuando Jesús salió del templo. Aquí vemos una situación bien interesante que dice, cuando Jesús salió del templo, ¿y qué dice? Y se iba, o sea, se alejaba. Ya no discutiría con los religiosos de ese momento, porque aquí hay ese énfasis. Jesús salió y se alejaba. Se fue del templo. Ya no quiero seguir hablando con ustedes, ya no quiero seguir perdiendo mi tiempo. Sus discípulos, al ver la amargura que llevaba nuestro Señor Jesucristo, esa pesadez que Él llevaba en su rostro, después de haber estado hablando de Jerusalén y lo que le dijo, Él va caminando y sus discípulos, dice aquí, y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Otras versiones dicen que se le adelantaron a Él y le dijeron, no, mira, deja de pensar en eso, mira esta hermosura. Querían quitarle esa pesadumbre de su rostro, esa pesadumbre de su corazón, donde había estado hablando de Jerusalén, que matas a tus profetas, que los apedreas. ¿Cuántas veces quise recogerte como la gallina recoge a sus pollitos y tú no quisiste? ¿Por qué? Porque fuiste rebelde. Y aquí estas palabras de Cristo le pesan en el corazón cuando dice, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Mateo capítulo 23, verso 38. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cosa seria, hermano. Cosa seria. Los discípulos intentaron hacer eso y empezaron a hablar de cosas muy maravillosas. Tenía una imagen, pero no pude ponerla para que usted la viera aquí, pero me recuerda, se la voy a poner la próxima semana. Oye, empiezan a mostrarle el templo de Salomón, un templo muy hermoso, el templo que reedificó Esdras, porque el templo de Salomón fue destruido por los babilonios en la conquista de Jerusalén y fue reconstruido por Esdras y por Zorobabel. Usted lo puede buscar ahí en su Biblia, en Esdras capítulo 6, verso 15. Pero fue reconstruido por Herodes y le dio una luz de majestuosidad, porque Herodes para eso se mandaba. Hizo Cesarea de Filipo para quedar bien con el rey, con el emperador César. Cesarea de Filipo, una réplica de Roma tan bella
que era mejor que la propia capital, hermano. Hermosa. Y hace el templo y le pone unas cosas tan lindas, tan bellas, que lo hace mejor de todo lo que puede existir. Tanto que el templo en la mañana reflejaba y se miraba un resplandor dorado cuando el sol le pegaba en todas sus láminas de oro. Y en la noche se iluminaba y se miraba el resplandor dorado de todos los candelabros, casi es verdad, candelabros que encendían, y que a veces me van las palabras, y se miraba aquello precioso desde lo lejos, se miraba lo dorado. Y no era porque fuera dorado, era de oro. Era de oro. ¿Por qué hizo eso Herodes? Para quedar bien con el pueblo y con los religiosos. Y al final tiene también una fortaleza que se llama Masada, donde hoy hacen el juramento los soldados israelíes. Cuando van a prestar juramento del servicio, los llevan hasta Masada, y ellos cuando se ponen ahí dice: Masada jamás volverá a caer. Ese es el juramento que hacen ellos. Allá lo suben, y ese es el juramento que hacen. Entonces, Herodes hizo tantas cosas muy bonitas, cosas tan hermosas. Y recuerde una cosa: el templo de Jerusalén no era cualquier cosa. Era el centro de todas las ceremonias judías. Y por eso es que ahora no se puede llevar a cabo todas las leyes judías. Aunque usted las quisiera poner en práctica, no puede poner en práctica los 613 preceptos de la ley porque no hay templo. Así de sencillo. Aunque usted quisiera cumplir los 613 preceptos, porque hay algunos enajenados que andan queriendo cumplir los 613 preceptos de la ley. No se puede cumplir todos los 613 preceptos, solamente algunos. La ley moral sí, pero la ley ceremonial no. Porque para llevar a cabo la ley ceremonial de los sacrificios y los rituales necesita el templo, cosa que no hay. Eso va a estar hasta en la tribulación, pero ahorita no hay. Entonces por eso es que no podemos cumplir los 613 preceptos. Sería hermoso cumplir la ley de Dios. ¿A cuánto le gustaría cumplir perfectamente la ley de Dios? Yo creo que a todos, porque la ley de Dios es perfecta. Dice que es más dulce que la miel. Entonces todos los quisiéramos cumplir, pero no podemos. Como un paréntesis, recuérdese que en el próximo 15 de septiembre, ¿qué tenemos? La independencia. Nosotros la independencia. En Israel empieza el Yom Teruah y ¿cómo que se llama? El Rosh Hashanah, el Año Nuevo Judío. Ahí empieza. Y en ese día ellos van a estar tocando las trompetas. Por eso se llama la fiesta de las trompetas, en esa fecha. En esta fecha que viene. Las de ellos cambian. Eso solamente como un paréntesis referente hacia donde vamos en esta semana. Y por eso la ley no se puede cumplir, aunque nosotros quisiésemos cumplir todos los preceptos, las fiestas y todo. Si usted quiere cumplir las fiestas, hágalo, pero no lo haga con un espíritu de judaizar, sino que hágalo conforme la palabra del Señor nos dice, con gozo y alegría, gozándose en las fiestas de Jehová. Entonces, este templo era el centro de la vida judía. Durante casi más de 1000 años. Fue el centro de la vida judía. Y habían ciertas cuestiones ahí. El que hablara, el que dijera en contra del templo. Mire lo que dice en Mateo capítulo 23, verso 16. Mateo 23, 16 dice: ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Oh, cosa seria, ¿va? No, que es cierto. Y mire lo que dice Hechos capítulo 6, verso 13. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemias contra este lugar santo y contra la ley. ¿Contra cuál lugar santo? El templo. O sea que hablar en contra del templo era blasfemar en contra del templo. Imagínense cómo estaba de abrazada la idea de ese templo durante 1000 años, que cuando hablaban en contra del templo era decir una blasfemia. Aunque el templo no sintiera que era blasfemia, porque era un edificio. Pero la gente lo miraba a tal punto, la religiosidad, que llegó a eso. Casi a la adoración. Lo que sucedió con la serpiente de bronce. Que el pueblo de Israel llegaba ya hasta ofrecerle incienso a la serpiente de bronce.
¿Qué tuvo que hacer el rey? Zacarías la deshizo, porque estaba haciendo tropezadero para el pueblo de Israel, y eso mismo estaba ocurriendo, y eso mismo estaba pasando con la iglesia en el momento en que estaban ellos allá bien tranquilos. No sé, que esto es maravilloso, comamos, bebamos, compartamos todo, peace, peace I love, y no querían salir a predicar el evangelio. Tuvo que llegar el mover del Espíritu Santo para que ellos empezaran a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tuvo que haber persecución para que ellos empezaran a salir de esa comodidad en la que se encontraban. Pero esa es otra cosa. No quiero salirme del tema. Mire lo que dice en el capítulo 24, verso 2. Y respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Una predicción completa de la destrucción de Jerusalén. Una descripción completa. Es hermoso. ¿A cuánto les gustaría estar en Jerusalén? A mí me gustaría estar en Jerusalén un día, hermano. Es que es hermoso. La tierra donde caminó nuestro Mesías, nuestro Salvador. Una tierra muy hermosa, bendecida, por cierto. Ahí dice el digno que cantamos: tierra bendita y divina es la de Canaán. Es hermosa, hermano. Es una predicción de la destrucción de Jerusalén. Es una prefigura. Es una prefigura de los tiempos funestos que vendrán en el tiempo de angustia de Jacob. Porque esto es para un momento profético. Algunos piensan y dicen que esta profecía se cumplió y que ya no se va a volver a cumplir, porque Jerusalén fue destruida, y cabalmente fue destruida en el año 70 después de Cristo. 40 años después de que Jesús dio esta profecía, Jerusalén fue destruida. Y fíjese lo que dice el Señor en su palabra: de cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y muchos hablan de eso, pero la palabra del Señor, si usted ve en esta situación, que sí fue destruida allí en ese momento, en el año 70 después de Cristo, pero también va a ser cumplido en el tiempo, cuando se cumplan el tiempo de los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros somos los gentiles. Miren lo que dice Lucas capítulo 21, verso 24. Jesús les dijo: no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Mire lo que dice Lucas 21, 24, me parece. Vamos a ver. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y eso le sucedió a Israel. Fue la persecución más grande que tuvo. Israel lo desterraron, le quitaron todo y lo mandaron. Por eso es que hasta en el himno nosotros decimos: tierra bendita y divina es la de Palestina. ¿Por qué Palestina? Debería ser Canaán. Pero es Palestina porque el emperador, los romanos le pusieron así: Palestina o Filistina, refiriéndose a los filisteos, los enemigos acérrimos del pueblo de Israel. Por eso le pusieron Palestina. Por eso nació Palestina, no hay, hermano. Ese es invento sacado de los historiadores. Hay una tierra que se llama Canaán. Esa sí existe, Canaán. Palestina es un invento. Así como Irak es un invento, eso no existe. Eso es un invento de los ingleses, igual que Palestina. Y todos los imperios han venido caminando en esa misma dirección. Tito Flavio Vespasiano quería preservar el templo como una de las cosas más maravillosas que habían. Él eso quería. No, quería destruir al pueblo de Israel, quería sitiar Jerusalén, pero no toquen el templo. Pero ¿qué ocurrió? Que en el momento, en el calor del combate, en la furia de los soldados romanos, un soldado romano borracho que estaba ebrio, le dio fuego a las cortinas del templo. Y cuando le da fuego a las cortinas del templo, empieza aquello a consumirse todo. Era madera de cedro, hermano. Hace mucho tiempo estaban secas, esas cosas agarra fuego, pero rapidito. Y agarró fuego. Y todo se quemó. Todo se quemó.
El oro que había, los adornos de oro, todo se derretido, fundido con la piedra. Él no quería destruir el templo, pero como se destruyó, por orden, empezaron a remover piedra sobre piedra para sacar el oro que se había ido entre las hendiduras y rescatar el oro que se había escapado. Por eso es que remueven piedra sobre piedra. Yo decía, ¿y cómo es que movieron esos grandes tetuntes? Porque son unas grandes piedras, hermano. No iban a tener todo el tiempo los soldados. No, esa fue una obra de ingeniería para rescatar el oro. Por eso la palabra de Dios se cumpla, lo que Jesús dijo. Y no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea removida. Porque por la codicia del oro iban a remover piedra sobre piedra. Y así fue como fue destruida el templo de Jerusalén. A tal punto que llegaron a los cimientos que hoy no se sabe con exactitud dónde estaban los cimientos originales del templo. Porque fue tan grande, tan metódica la forma de remover, que no quedó ahí ninguna cuestión que pueda decir con exactitud dónde están los cimientos originales del templo. Por eso el Señor lo dice aquí, y serán hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Es cierto que se cumplió ahí, pero también se va a volver a cumplir, porque Jerusalén ha sido y está siendo hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Y eso va a ocurrir, el Señor lo dijo, hasta que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esa fue la respuesta de Jesús a los discípulos, donde le mira qué hermoso. No te fijes en la hermosura del mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá. Debemos de nosotros confiar en la palabra del Señor. Veamos lo que dice el verso 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Cuántas preguntas les hicieron los discípulos? ¿Cuántas preguntas les hicieron? A ver. ¿Cuántas preguntas hacen los discípulos? Es que algunos dicen 2. ¿Cuántas preguntas hicieron los discípulos? 3 preguntas. ¿Cuál fue la primera? La primera pregunta que le hacen aquí le dice, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles cosas? La destrucción de Jerusalén. Y la otra, ¿qué señal habrá de tu venida? Y la tercera, ¿y cuándo será el fin del siglo, de la era o de este mundo? Porque eso significa siglo. Y nuestro Señor Jesús, hablando de eso, ¿y por qué el monte de los olivos, hermano? ¿Por qué el monte de los olivos? Porque el monte de los olivos está proféticamente relacionado a la segunda venida corporal y física de nuestro Señor Jesucristo. Vaya conmigo a Zacarías en el capítulo 14. Mire lo que dice. Zacarías 14:3. Amén. Zacarías 14:3 dice así, al verso 4. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. ¿Se da cuenta? Por eso el monte de los olivos. Y seguimos hablando del monte de los olivos y vamos a Joel en el capítulo 3, verso 16. Estamos hablando de por qué en las señales del fin. ¿Lo tiene? Joel 3:16, si no, con mucho gusto yo se lo leo. Y Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo, y la fortaleza de los hijos de Israel.
recuerde lo que dijo el Señor Jesús, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Se da cuenta? Los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos. Y empieza con esas conjeturas. ¿Cuándo será la destrucción de Jerusalén? Dinos. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señales habrán de tu venida? Y hablando de la venida del Señor, la palabra para venida es la palabra griega parousia o parousia, que significa advenimiento, llegada, presencia. Parousia. Una venida física y corporal y una presencia espiritual. Eso es. Son las dos cosas. Eso significa parousia. Este advenimiento es uno, y aquí es donde debemos de tener cuidado nosotros, porque ellos le preguntan, ¿cuándo será? ¿Cuándo será estas cosas? Y habló Jesús y vimos nosotros lo que ocurrió. Y luego dice, ¿y cuál será y cuál señal habrá de tu venida, de tu parousia, de tu presencia, de tu llegada, de tu advenimiento? ¿Cuándo será? Y aquí es donde debemos de tener cuidado, porque la palabra parousia es presencia y es venida o llegada, advenimiento. Uno se ocupa para el rapto de la iglesia y la otra para la venida física y corporal de Jesucristo, donde todo ojo le verá. El advenimiento. ¿Cuándo serán estas cosas? Y el Señor se lo dice, hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Todavía no se ha cumplido el tiempo de los gentiles, hermano. Usted y yo aquí estamos. Porque Cristo todavía no ha venido por su iglesia. No estamos en la boda del Cordero. Pero cuando suene esa trompeta, ahí vamos a estar. Así que usted váyase preparando. Todos preparémonos para ese pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Jesús le dijo, ¿cómo sucederá? Hasta que el tiempo de los gentiles se cumplan. ¿Qué señal habrá de tu venida? Tito capítulo 2, verso 13. Esta es la esperanza bendita. La esperanza bendita. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Cuando Cristo vuelva a esta tierra por los creyentes, por todos aquellos que hemos creído en el Evangelio, que tenemos un Salvador y que se llama Jesucristo, el Mesías. Yeshua, si usted quiere. Jesús, si usted quiere. Jesús Cristo, si usted quiere. Dígale como quiera. Jesús. Vamos a pasar de esa situación tan hermosa que el Señor nos ha dado. Recuerde que nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo viene primero, y es así, judíos y gentiles, porque el mensaje era primero a los judíos y después a los gentiles. El apóstol Pablo lo deja claro, primeramente a los judíos y después a los gentiles. Está perfectamente claro, estamos correctos en eso. Israel es el pueblo escogido del Señor. No es como algunos que, no, es que ahorita Israel está aparte. No, Israel siempre sigue siendo parte del pueblo de Dios. Él es la niña de sus ojos, hermano. Usted debe de orar por la paz de Jerusalén. Ya le dije que cada vez que usted ora por la paz de Jerusalén, está pidiendo que el reino de Cristo venga pronto a este lugar. Eso es lo que usted está pidiendo. Y recordemos esto, que ese tiempo del día grande y terrible, cuando Cristo venga a juzgar a las naciones, y viene para establecer su reino. Por eso es que su venida presencial es así, es por eso. Y nosotros debemos recordar algunas cosas. Que algunos se salvaban pensando que el Mesías vendría. Así se salvaban, pensando que Cristo vendría, el Mesías, el Salvador vendría, en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento nosotros nos salvamos creyendo que Cristo ya vino. Usted le pregunta a un judío, algunos dicen que él no ha venido, porque esperaban a un Mesías victorioso que los liberara del imperio romano. Entonces vemos nosotros que hay dos situaciones. Uno, el rapto de la iglesia, que es la parousia, la presencia de Jesús, no desciende al cielo, solo rapta a la iglesia y nosotros nos vamos con él, la boda del Cordero, el dimea de Cristo, ¿verdad? Donde todos compareceremos y luego viene la boda del Cordero.
ahí arriba en el cielo. Cristo viene por su iglesia y por todos los judíos y creyentes. Por su iglesia, judíos y gentiles. Porque aquí dice, y toda nación, y toda lengua. Entonces ahí nos vamos nosotros y también los judíos juntamente con nosotros. Cuando Cristo venga por su iglesia. Antes de la encarnación, en el Antiguo Testamento, las personas se salvaban creyendo que Cristo vendría, el Mesías va a venir. Ahora nosotros, después de la encarnación de Jesús, nosotros creemos y nos salvamos porque Cristo ya vino y pagó por nosotros en la cruz. Y como dijeron los santos ángeles, delante de los pastores, ¿qué fue lo que le dijeron? Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces, esta parousia, ¿para qué se refiere? Dijimos que se refiere como una presencia y como una venida o un advenimiento. Tiene las dos cosas. Y eso es lo que sucede en la venida de Cristo a este mundo. Primero viene por su iglesia y después viene con su iglesia. Primeramente viene por su iglesia en las nubes y después viene con su iglesia desde las nubes, donde todo ojo le verá. Y esas son las situaciones, esa es la esperanza bendita que nosotros tenemos. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:9. Es la esperanza bendita de la iglesia, es el rapto. Mira lo que dice, Primera de Tesalonicenses 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso le digo, en el día de la ira de Jehová, nosotros no vamos a estar. Ya estamos con Él en su presencia, allá en la boda del Cordero. Y luego mire lo que dice, Primera de Corintios, capítulo 15, verso 52. En un momento, en un abrir y cerrar de los ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Por eso es que algunos dicen, esa es especulación, hermano. Algunos dicen que la venida de Jesús va a ser por esta época. Así dicen algunos. Que, no lo estoy diciendo yo, no, dicen algunos, le estoy diciendo, se lo repito por favor, porque después andan diciendo, mire, el pastor ya puso fecha. No, algunos piensan de que va a ser por esta fecha. ¿Por qué por esta fecha? ¿Qué dijimos que se celebraba el 15 de septiembre? ¿El qué? La independencia. No, la fiesta de las trompetas, el Rosh Hashanah y la fiesta de las trompetas. Entonces algunos piensan que como son una de las fiestas que falta por cumplirse, Jesucristo va a venir en la época de las fiestas de las trompetas, dicen algunos, imagínense. El día y la hora nadie lo sabe, hermano. El día y la hora nadie lo sabe, solamente Dios en su sola potestad lo sabe, solamente el Padre lo sabe. Al Señor Jesús le dijo, ¿y cuándo va a ser tu venida? Yo no lo sé, solamente mi Padre en su sola potestad lo sabe. Porque si Él hubiera sabido, nos dice, llego tal fecha. Y muchos estuvieran haciendo desarreglos con su vida y cuando ya faltara una semana, en absoluta. No, es que somos bandidos, y el Señor nos conoce por eso nos dijo, vendré a la hora que no pensáis. ¿Por qué? Porque sabe que somos bandidos, hermanos, y que somos cosas serias. Entonces dice, mira lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¡Qué maravilloso! Y siempre en Tesalonicenses, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 13, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Ahí venimos nosotros, hermanos, ya esa es la segunda venida. Ahora vamos a tocar lo que es la segunda venida corporal de Cristo, cuando Cristo venga a este mundo en su segunda venida física. ¿Para qué? Para liberar a Israel y para establecer su reino. Todo este sistema de cosas que usted está viendo, todo este sistema de gobierno, todo este sistema económico corrupto va a ser destruido. Todo. No va a quedar, pero ni piedra sobre piedra de todo esto. Eso se ve en la estatua de Nabucodonosor, cuando el hombre, la mano no cortada con mano de hombre, lanza la piedra y destruye toda la estatua de Nabucodonosor en Daniel.
Mire lo que dice Hechos capítulo 1, verso 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y una nube lo recibió y lo encubrió de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí 2 varones con vestiduras blancas se pusieron junto a ellos, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea, física y corporalmente. Esa ya es la segunda venida de Jesús. En la segunda venida de Jesús estamos hablando del día grande, poderoso y terrible. Mira lo que dice Joel capítulo 2, verso 1. Joel capítulo 2, verso 1. Y otra vez, mire qué coincidencia más hermosa. Tocar trompeta en Sión. Por eso es que algunos dicen que va a ser por esa fecha. Es que todo es coincidente. Yo no estoy diciendo nada, yo le estoy leyendo la palabra del Señor. Usted tome sus conclusiones. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Qué tremendo, hermano. Y Mateo capítulo 23, verso 39, ¿recuerda lo que leímos? Porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Salmo 118, 26. Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Para qué viene el Señor? Para restaurar el pueblo de Israel, para establecer su reino. Veamos lo que dice Romanos capítulo 11, verso 25. Romanos 11, 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel, endureciendo en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión y libertador, que apartará de Jacob la iniquidad. ¿Hasta cuándo dice? Hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Hasta que el tiempo de ¿cuándo se va a cumplir el tiempo de los gentiles? En la gran tribulación. Cuando llegue ese día grande y terrible, cuando el Señor llame a todas las naciones: vengan pues, pongámonos a cuenta para ver qué tal. Ahí, en esa situación difícil. Y veamos lo que dice el Señor en Apocalipsis, en el capítulo 1, verso 7. He aquí, dice, viene con las nubes, y todo ojo le verá, y lo que les traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, y el que era, y el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Cuándo será el fin? Cuando el tiempo de los gentiles se cumpla. Porque estamos hablando del fin, pero ¿cuál fin? Y aquí es donde se pone interesante. ¿Cuál fin? El fin de la era de la iglesia. El fin de la época de la gracia. ¿Cuándo termina la época de la gracia? Cuando la iglesia sea llevada, cuando la iglesia sea levantada, cuando ocurra el rapto de la iglesia, ahí se termina el tiempo de la gracia. Por eso nosotros creemos que es el rapto el que da inicio a todos los eventos proféticos. Porque nadie sabe cuándo va a ocurrir el rapto. Pero si empiezan a ver todos los eventos proféticos, usted puede ir calculando, ya el rapto ya se acerca. Y eso no lo podemos saber. Por eso es que es ilógico. Entonces el rapto es el que da el inicio a todos los eventos proféticos. Es el rapto. Y entonces, y viene aquí y dice, ¿cuál será el fin? Cuando el tiempo de los gentiles se cumpla. ¿Cuáles son esas señales que podemos estar nosotros presentes y viendo? La primera señal, el Señor lo dice en Isaías capítulo 27, verso 6. Días vendrán cuando Jacob echará raíces y florecerá, y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de su fruto.
Entonces debemos de estar atentos a Israel. Me voy a adelantar un poquito en el estudio y nos vamos a ir a Mateo 24, en el verso 32. Y dice así el Señor: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya sus ramas están cerca, tiernas, y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que todas estas cosas, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Estamos llegando al final de la era de la iglesia. Y como les decía, el final de la era de la iglesia termina con el rapto de la iglesia. Al final del sistema económico de este mundo, que termina con el establecimiento del reino en esta tierra. Este sistema corrupto y el establecimiento de ese reino. Este mundo está clamando por eso. El predicador ya terminó su mensaje. Recibe a Jesús como tu Señor y Salvador en este momento. Invócale de esta manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Felicidades. Ahora has nacido de nuevo a la familia de Dios. La Biblia dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Damos gracias a Dios por tu decisión de recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Queremos que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate en nuestra iglesia y aprende más de Jesús. Tabernáculo San Isidro Soyapango, final Primera Avenida Norte, pasaje 1, número 21, Colonia San Isidro Soyapango, 120 metros al norte de Fábrica Inco. Búscanos en nuestras redes sociales, Facebook y YouTube como Tabernáculo San Isidro Soyapango. Suscríbete y deja tu comentario o escríbenos a nuestro correo electrónico tabernáculosanisidrosoyapango@gmail.com. Dios quiere bendecirte.